Durante 40 días y 40 noches, el diablo tentó a Jesús en el desierto. El Hijo de Dios enfrentó hambre, soledad y un combate invisible que marcaría el destino de la humanidad. Pero, ¿quién era aquel que se atrevía a desafiar al Mesías? ¿Un simple espíritu maligno o el mismo Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra el Altísimo? Las Escrituras relatan cada detalle de ese episodio: 3 tentaciones, 3 ataques estratégicamente diseñados por un adversario que conocía bien la palabra de Dios y sabía cómo torcerla para sus propios fines. Sin embargo, hay algo en este encuentro que pocos perciben. Si el enemigo ofreció los reinos del mundo a Jesús, era porque los poseía. Si usó la palabra para engañar, era porque conocía el plan divino. La gran pregunta es, ¿ese tentador era realmente Lucifer? La Biblia nos da las pistas. El sol abrasador golpeaba la inmensidad del desierto, y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, caminaba en soledad hacia una prueba con eco eterno, sin alimento, sin compañía, sin consuelo, solo el silencio y la cercanía del tentador. El Evangelio de Mateo declara: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, este detalle es revelador. Cristo no estaba allí por casualidad, sino porque el Espíritu mismo lo había conducido. Así como Israel recorrió 40 años en el desierto, ahora el Hijo enfrentaba su tiempo de prueba. En la tradición bíblica, el desierto siempre fue lugar de purificación y revelación. Allí Moisés recibió la ley, Elías oyó la voz suave de Dios, e Israel fue probado y fracasó repetidas veces. Pero Jesús entró en el desierto no para caer, sino para triunfar donde otros habían sido vencidos. Con el cuerpo debilitado por el hambre y el aislamiento, aguardaba. El enemigo, calculador y paciente, esperaba el momento justo, el punto máximo de la debilidad, y cuando se presentó, no vino con cadenas ni violencia, sino con palabras sutilmente envenenadas, disfrazadas de lógica, como en el Edén, cuando engañó a Eva torciendo la verdad y sembrando la duda. Ahora repetía la misma táctica ante el último Adán. Pero, ¿quién era en realidad ese adversario? La Escritura lo llama diablo, del griego diabolos, acusador, calumniador, y también Satanás, del hebreo satán, adversario. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿se trata del mismo Lucifer, o son nombres distintos para un mismo ser? El profeta Isaías escribió: como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora, cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Is 1412. La expresión lucero de la mañana fue traducida al latín como Lucifer, portador de luz. Algunos estudiosos creen que el pasaje se refiere al rey de Babilonia, pero el lenguaje apunta más allá de un simple gobernante. Habla de una caída cósmica, de un ser exaltado que quiso usurpar el trono del Creador. Ezequiel refuerza esta visión al describir a un querubín perfecto, lleno de sabiduría y hermosura, que fue expulsado cuando en él se halló la iniquidad. Es 2812-15. El mismo Jesús declaró: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. LS 1018. Por eso, la tradición cristiana sostiene que Lucifer, el antiguo portador de luz, al rebelarse contra Dios, se convirtió en Satanás, el acusador y enemigo de la humanidad, el mismo que apareció para tentar a Jesús en el desierto. El libro de Job nos ofrece una visión de este misterio. La Escritura relata que, en un día en que los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, Satanás también estaba entre ellos. Job 16. Allí aparece como acusador, cuestionando la fidelidad de Job y oponiéndose a los planes divinos. Si ya actuaba en los días de Job, mucho antes de la encarnación de Cristo, tiene sentido pensar que era el mismo ser que después se presentó en el desierto. Pero, ¿por qué se interesaría tanto en tentar al Mesías? La respuesta es clara y aterradora. Desde el Edén sabía de la promesa, que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. La tentación en el desierto, por lo tanto, no fue solo una prueba para Cristo, fue una guerra espiritual de dimensiones cósmicas. El adversario no apareció únicamente para medir la resistencia del Hijo de Dios, sino para tratar de impedir la salvación de la humanidad. Si Jesús cedía,
toda la promesa de redención se derrumbaría. Sin embargo, el ataque no vendría con violencia ni con terrores visibles. El enemigo actuaría con astucia, como la serpiente que se mueve en las sombras. Su primera estrategia apuntó a la necesidad más básica del cuerpo humano, el hambre. La primera tentación, el poder sobre la materia, el silencio del desierto, fue interrumpido. El aire seco parecía más pesado cuando la presencia del tentador se hizo sentir. No hubo pasos sobre la arena ni sombras en movimiento, pero algo invisible y opresivo llenó el lugar. No era un encuentro físico, sino un choque entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Tras 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús estaba en el límite de sus fuerzas humanas. Su cuerpo estaba debilitado, su visión nublada, sus pasos lentos. El hambre no era un simple malestar, sino un dolor ardiente que consumía su carne. Aún así, su espíritu permanecía firme, consciente de que había sido llevado allí por el Espíritu Santo. En ese momento de vulnerabilidad, el enemigo se acercó, no con gritos ni amenazas, sino con palabras fríamente calculadas, disfrazadas de lógica y aparente cuidado. Conociendo la fragilidad humana, lanzó su primer golpe: si eres el Hijo de Dios. La propuesta parecía inofensiva. ¿Qué daño habría en que Jesús saciara su hambre? Él era el creador del universo, el mismo que había alimentado a Israel con el maná en el desierto y que después multiplicaría panes y peces para las multitudes. ¿Por qué no alimentar a sí mismo? Pero ahí estaba la trampa. No se trataba solo de saciar la necesidad física, sino de poner en duda su identidad y de inducirlo a actuar aparte del Padre. Igual que en el Edén, cuando no ordenó a Eva que comiera directamente, sino que sembró la duda, con que Dios os ha dicho. El verdadero desafío era este: ¿obedecería Jesús al Padre o cedería a la presión de la necesidad inmediata? Si lo hacía, no sería un milagro para glorificar a Dios, sino un acto de independencia. Cristo, sin embargo, no cayó. Sabía que el desierto no era un castigo, sino una preparación. Sabía que el pan nutre el cuerpo, pero que solo la palabra de Dios sostiene el alma. Por eso respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dt 83. Estas palabras evocaban la experiencia de Israel. Durante 40 años, Dios los alimentó con maná, enseñándoles a depender de su provisión. Muchos murmuraron y cayeron en desobediencia, pero Jesús no cometería el mismo error. No tenía que probar nada al diablo, porque su identidad estaba segura en el Padre. Así, la primera estrategia de Satanás fue destruida. Vio que Jesús no dudaría de su identidad ni actuaría fuera del tiempo de Dios, pero no se rindió. Si la hambre no fue suficiente, la siguiente tentación debía ser más peligrosa: usar la misma palabra de Dios, torcida para el engaño. La segunda tentación: el poder sobre el espíritu. El primer ataque fracasó, pero el adversario no se daría por vencido. Había probado con la necesidad y con la identidad. Ahora atacaría la confianza del Hijo en su propio Padre. En un instante, Jesús fue llevado a un nuevo escenario. Ya no estaba bajo el ardor abrasador del desierto, sino en lo más alto del templo de Jerusalén. La ciudad santa se extendía ante sus ojos, con calles repletas de fieles y sacerdotes. A su lado estaba el enemigo, que esta vez no vendría con sugerencias sutiles, sino que usaría la misma escritura como arma. Le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Mateo 4, 6. La estrategia ahora era más astuta. El diablo citaba el Salmo 91, uno de los más conocidos sobre la protección divina. Sin embargo, lo adulteró, omitiendo una parte esencial: para guardarte en todos tus caminos. Salmo 9, la 1 y 11. Ese detalle mostraba que la protección de Dios depende de la obediencia. Así, Satanás transformó una promesa en una prueba contra el mismo Señor. Jesús comprendió de inmediato la trampa. Saltar sería un acto de presunción, como si exigiera un milagro en lugar de confiar en el Padre. La tentación, por tanto, no era solo probar su identidad, sino forzar a Dios a actuar según la voluntad humana. Con firmeza respondió:
También está escritos: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. De ese modo desenmascaró la mentira del enemigo, mostrando que la verdadera fe no necesita espectáculos para afirmarse. Satanás había fracasado otra vez. Si Jesús no cedería al hambre ni a la manipulación de la Escritura, el último ataque debía ser más audaz. De repente, la escena cambió, y Jesús fue colocado en un monte muy alto. Ante él se desplegaban todos los reinos de la tierra, con sus riquezas, ejércitos y tronos. Entonces, el enemigo hizo su propuesta más directa: todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Esta vez no había engaño, era una oferta explícita: poder mundial a cambio de adoración. La Biblia llama a Satanás príncipe de este mundo, Juan 12:31, y Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, pues ejerce influencia sobre naciones y gobiernos. Lo que ofrecía a Jesús era un atajo: reinar sin cruz, gloria sin sacrificio. Pero si aceptaba, el Mesías comprometería todo el plan de redención. Tendría un reino terrenal, pero sometido al enemigo, sin salvación ni eternidad. La respuesta de Jesús fue definitiva: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. El enfrentamiento llegó a su punto máximo. Jesús afirmó que solo Dios merece adoración y que no existen atajos para la obra divina. El reino llegaría, pero por el camino de la cruz, de la obediencia y del sacrificio. Ante esa orden, el diablo retrocedió derrotado, pero su retirada no sería definitiva. Como narra Lucas, se apartó solo hasta un momento oportuno. Lucas 4:13. La batalla estaba lejos de concluir. Otras tentaciones surgirían a lo largo del ministerio del Hijo de Dios. El desierto volvió a su silencio. El diablo se había marchado derrotado, pero no destruido. Su intento contra Jesús había fallado, y entonces los ángeles vinieron a servirle, trayendo consuelo después de 40 días de hambre y prueba. Sin embargo, la batalla no había terminado. La Escritura declara que Satanás solo se apartó por un tiempo. Lucas 4:13. Eso significaba que la guerra contra el Hijo de Dios continuaría. Si no pudo desviarlo por el deseo físico, el orgullo o la ambición, buscaría otros medios. Y no tardó. Desde los primeros días del ministerio de Jesús, el adversario encontró oportunidades. Cuando Cristo reveló que debía sufrir, ser rechazado y morir, Pedro reaccionó diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te sucederá esto. Mateo 4:22 de la tarde. La respuesta de Jesús fue contundente: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 4:23 de la tarde. No reprendió a Pedro como persona, sino a la influencia maligna detrás de sus palabras. El mismo tentador que ofreció los reinos en el desierto ahora se manifestaba a través de la boca de un discípulo amado. El enemigo raramente ataca de forma evidente, susurra, infiltra dudas y presenta caminos aparentemente más fáciles. Durante todo el ministerio de Jesús, el diablo operó en las sombras, influenció líderes, incitó multitudes y endureció corazones contra la verdad. Pero su jugada más oscura se reservó para la noche de la traición. El Evangelio dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22:3. Ya no eran solo sugerencias, era posesión. Judas se convirtió en instrumento directo para llevar a Jesús a la cruz. El ataque que comenzó en el desierto alcanzaba su punto máximo en la sombra del Calvario. Satanás creía que la muerte de Jesús sería su victoria. Pensaba que, al eliminar al Hijo de Dios, frustraría el plan divino, pero no entendía que la cruz era precisamente el camino de la redención. Jesús no fue obligado a morir, se entregó voluntariamente, y allí, en el momento que parecía derrota, la victoria eterna fue consumada. Al entregar su espíritu, declaró: consumado es. Juan 7:30 de la noche. Estas palabras resonaron en la eternidad. El pecado fue pagado, la muerte y el infierno fueron vencidos. Pablo escribió: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses las 2:15. Lo que comenzó en el desierto terminó en la cruz. Satanás ofreció los reinos de la tierra. Al final, fue Jesús quien tomó las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis la 1:18. La victoria no vino por la fuerza, sino por el sacrificio del Cordero de Dios. Sin embargo, la batalla no ha acabado. El diablo sigue activo, intentando engañar, dividir y desviar. Pero su derrota ya está decretada. La Escritura revela su destino, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis las 8:10 de la noche. El enfrentamiento en el desierto fue solo el inicio. Allí, sin testigos ni aplausos, Jesús mostró que la verdadera victoria no está en el poder terrenal, sino en la obediencia perfecta al Padre. Aún hoy, Satanás usa las mismas estrategias, distorsiona la verdad, siembra dudas y ofrece atajos, pero ya no puede vencer, porque Cristo triunfó en la cruz, y esa victoria es personal, fue por ti. Si sientes que te has alejado, si el Espíritu Santo toca tu corazón, no lo ignores. El Salvador está con los brazos abiertos. Hoy puede ser el día del cambio. Declara: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Si ya le perteneces, reafirma tu fe diciendo amén, para que este mensaje alcance a más vidas. No hay victoria fuera de Cristo. El mismo poder que venció en el desierto y en la cruz puede vencer también en tu vida. La historia del desierto y de la cruz nos muestra que la lucha espiritual es real y constante. Satanás intentó desviar a Jesús con hambre, orgullo y ambición, pero fracasó. Intentó a través de voces cercanas, como Pedro, y aún así fue descubierto. Se introdujo en Judas, creyendo que la traición pondría fin al plan de Dios, pero la cruz se convirtió en el inicio de su derrota eterna. Hoy, el enemigo sigue actuando de la misma manera. Él no aparece con cuernos ni con señales evidentes. Susurra, convence, siembra dudas, ofrece caminos fáciles, atajos de placer y poder, promesas vacías que al final conducen a la destrucción. El arma más peligrosa de Satanás no es la violencia, sino la mentira. Él sabe disfrazar lo malo de bueno y lo pasajero de eterno. Pero la cruz sigue en pie como la prueba definitiva de que Cristo ya venció. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que no hay deuda pendiente, que no hay condenación para los que creen en Él. La victoria ya fue ganada, y ahora cada uno de nosotros puede caminar en libertad, no por nuestras fuerzas, sino por la obra perfecta del Hijo de Dios. El Apocalipsis nos recuerda que el enemigo tiene los días contados. Su destino ya está escrito: fuego eterno, derrota absoluta, y mientras tanto, nosotros, los que seguimos a Cristo, tenemos la promesa de un reino eterno, donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Por eso, hermano, hermana, hoy es el momento de decidir. No se trata solo de escuchar una historia antigua, se trata de tu vida, de tu alma, de tu eternidad. Jesús venció en el desierto, venció en la cruz, y esa victoria es ofrecida también para ti. Si sientes que tu corazón está lejos, vuelve hoy. Si el Espíritu Santo toca tu vida, no endurezcas tu corazón. Declara con fe: Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y si ya eres suyo, afirma tu fe diciendo amén, para que esta palabra siga extendiéndose y tocando más vidas. No hay victoria fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que puede transformar tu historia hoy. Que el Dios de paz guarde tu corazón, y que la victoria de Cristo sea también tu victoria. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga grandemente.